Diego Ancalao, muchísimas gracias por estar con nosotros a nombre de nuestros canales regionales. Es un agrado tenerte aquí y tener la posibilidad de reflexionar de tantas cosas. Tengo en mi mano un libro del que vamos a hablar en esta entrevista, pero antes que todo quiero presentarte y después que tú me cuentes un poquito más de tu vida, Diego, ¿te parece? Sí, muchas gracias por invitarme, Scarlett. Profesor, escritor, dirigente político, pertenece a la comunidad mapuche Lonco Manuel Ancalao de Purén, ese es tu lugar de nacimiento. Así es. Presidente de la Fundación de Liderazgo y Desarrollo Indígena. El 2014 te convertiste en el primer mapuche líder de un partido político. Presidente, nada menos y nada más que de la Izquierda Ciudadana, ahí estuviste. Autor del libro Mapuche, Hijo de Dos Naciones. Este libro que tengo en mi mano, y ya nos vas a contar un poquito más, ya está en su segunda edición, es una especie de compilado de algunas columnas tuyas, de algunas cartas, y es bien interesante, vamos a conversar sobre eso. Diego, bueno, háblanos un poquito de tu vida. ¿Tienes 3 hermanos? Sí, mira, tengo 2 hijos, Felipe y Diego Pangue, que tiene 1 mes, y Felipe tiene 21 años. ¡Wow! ¡Qué salto te pegaste! Sí. Y tengo tres hermanos, José, Claudia y Stephanie. José, ¿a qué se dedica José? José Ancalao es estudiante de antropología, es dirigente... Lo hemos visto, ¿eh? Es dirigente estudiantil, y mi hermana es profesora de historia y geografía en Purén, y mi otra hermana está estudiando. Cuéntame cómo fue tu infancia, Diego. Porque lo que queremos reflexionar hoy día es un poquito, para explicarte y darte contexto de nuestra conversación de hoy, es un poco derribar los estigmas que pesan sobre el pueblo mapuche. Hoy día solo los medios de comunicación rescatan del pueblo mapuche aquel que está enfrentado a carabineros, aquel que está marchando por las calles. Hay estigmas bien duros, dicen que son borrachos, dicen que son flojos. Nadie habla de emprendimiento mapuche, de un mapuche artista, por ejemplo, estudiante, profesional. Y tú eres un profesional, y por eso quiero hablar un poquito de tu vida, cómo se desarrolló en Purén, por ejemplo. Mira, la verdad que la vida en Purén, en mi niñez, fue muy difícil por los altos niveles de pobreza. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, en la niñez éramos todos iguales y pensábamos que era natural ser pobre. Pero después, cuando uno crece, se da cuenta que no era natural ser pobre y que ningún niño se merece nacer en la extrema pobreza sin posibilidades de salir adelante sin oportunidades de desarrollo, digámoslo. ¿Por qué tú hablas de pobreza? ¿Quién era tu papá, tu mamá? ¿Cómo vivían? Cuéntanos un poquito. Entonces, nosotros vivíamos en una toma, y esas tomas que no son regulares, porque mi papá es del Lingue, del campo, y mi mamá de Cerro Alto. Entonces se fueron a vivir en una toma. ¿Tu papá mapuche? Mi papá es mapuche, descendiente del Lonco, del sector del Lingue, entre Purén y Lumaco. Entonces, era una toma, era la extrema pobreza, de tal manera que yo soy un profesional mapuche que no conoce la pobreza por los libros, y por eso que yo entré a la política, porque ahí se hace la regla del juego y ahí comprendimos que ahí se fabrica la exclusión y se fabrica la pobreza. Pero sobre todo eso, lo que descubrí, que la única posibilidad que tiene una persona de la extrema pobreza de salir adelante es el conocimiento, es estudiar, salir adelante. Y eso nos permite hoy día estar conversando con ustedes aquí. Es una historia muy bonita la tuya. ¿Tu papá a qué se dedicaba? Mi papá fue, desde que tengo memoria, un obrero de las forestales. Entonces uno veía cómo los dueños de las forestales tenían tanta plata y nosotros éramos tan pobres, siendo que mi papá trabajaba tanto. Y mi mamá era dueña de casa ahí en la población del Esfuerzo, se llama el sector. Mira, así se llamaba el lugar donde tú vivías en Purén. Quería preguntarte por tus años en el Sename. ¿Cómo fue que llegaste al Sename? Lo que pasa es que al estar en octavo habían posibilidades de irse a estudiar a otro liceo. Esa posibilidad yo no la tuve. Y el asistente social de un hogar que financiaba el Sename, que se llamaba La Providencia, él a los niños de la escuela Diego W. Urrutia de Purén los llevó por el Sename. Los alumnos del Sename eran alumnos que tenían matrimonios destruidos, que sus padres se habían separado, que estaban en extrema pobreza. El Sename los tomaba y los metía en un hogar. Y en ese hogar estudiantil estuve 4 años. ¿Desde los 13 a los 17? Desde los 13 a los 17. ¿Cómo fue esa pasada por el Sename? Fue muy dura. A veces me junto con mis compañeros de La Providencia
Y fue muy duro porque había que trabajar todos los días, no teníamos permiso para salir a la casa, los alumnos integrales éramos los del Sename y los otros eran los alumnos normales. Fue muy duro, muy duro. Pero ahí entonces aprendimos lo que era el compañerismo, salir adelante. Ahí se formó, digamos, una parte importante del carácter, porque la disciplina era muy dura. Tú siempre has sido un buen estudiante, tuviste la beca Presidente de la República. ¿Cómo se sale de una situación como la que tú viviste, de vivir en una toma, de pobreza? Yo creo que fue muy importante para mí el deporte. A karateca además, ¿no? Sí, yo fui seleccionado nacional de karate. Pero el deporte fue muy importante porque te pone una disciplina de superarte a ti mismo, superar las barreras y superar los límites físicos y mentales y te instaura una disciplina. Y en eso el deporte fue muy importante. Y yo me daba cuenta de eso cuando iba a la cárcel de Traillén a ver a algunos amigos y me encontraba con compañeros con los cuales yo había crecido, que no eran, yo pensé que eran gendarmes, pero después me contaron que estaban presos. Entonces, la disciplina deportiva es la que me formó el carácter y me permitió, pero sobre todo y fundamentalmente esto, desde que yo tengo memoria, mi padre siempre me decía, no es lo mismo ser mapuche que no ser mapuche, me decía. Usted desciende de Manuel Ancalao, usted viene de una familia que siempre luchó, de una familia guerrera, entonces también mi padre me formó desde la niñez, lo mismo con mi hermano, esa mentalidad de que era que nosotros pertenecíamos a un pueblo distinto y que mi abuelo y mi antepasado habían sido guerreros para defender a ese pueblo. Eso, a pesar de toda la falta económica de cosas y materiales, esa formación mental y física es muy importante. Y ese orgullo además, ¿eh? Ese orgullo que te inculcan de chico es lo que te permitió enfrentar la vida. Enfrentar la vida cuando te discriminan, te vienen abajo el hombro por ser pobre, por ser mapuche, pero con esa mentalidad te permitió que tu amor propio, tu amor a ser mapuche y saber que desciendes de Caupolicán y de Lautaro y de Pelantaro, eso te pone en una situación muy distinta frente a todas las barreras que te pone alguna parte de la sociedad. ¿Cuántas comunidades mapuche hay en nuestro país? Hay sobre 3.000. Más de 3.000. ¿Cómo se estructuran? Cuéntanos un poquito para que la gente nos entienda. La ley 19.253, que es la ley indígena que se aprobó en el año 93, esta ley te permite hacer comunidad indígena y para eso tienes que tener un tronco común, un lugar geográfico común y se constituye, muy similar a cómo se constituye la Junta de Vecinos, pero de comunidades indígenas. Y por lo tanto todos los LOF, los que habían sido antes lonco y que habían recibido los títulos de merced del Estado, generalmente ahí se constituyen las comunidades. Y yo pertenezco a la comunidad del lonco Manuel Ancalao, que era el lonco del sector del Lingue de Purén y que fue el último en destruir Purén, junto con Melín, junto con Chauquemilla. Esos fueron los que destruyeron Purén en la invasión de la Araucanía en el año 1861. Con ese orgullo, con ese impulso del que tú me hablas, ¿qué te pasa a ti cuando ves en las pantallas de la televisión, en los medios de comunicación, siempre un mapuche asociado a un ataque incendiario, a una protesta, a una manifestación, a un conflicto con carabineros y no en este otro ámbito? Esta ventana que tú abres a este otro mundo, ¿verdad? Que es el mapuche estudiante, profesional, artista, emprendedor, por ejemplo. Cuando te cargan ese estigma de que si eres mapuche eres borracho, si eres mapuche eres flojo, por ejemplo. Sí, pero el pueblo mapuche como nación tiene variedades de cosas. Y esto es muy importante. Lo que ocurre que esta estigmatización se da porque cuando el Estado expropia las tierras mapuche, se le entrega a emigrantes europeos. En segunda instancia y en primera instancia se lo entrega a capitanes y generales del Ejército de Chile que invadió ahí. Entonces, esas familias, se transformaron esas familias en parte de los grupos de poder económico y después de eso se transformaron en parte del grupo de poder político. Entonces, este grupo de familias, para poder sostener, digamos, la administración de terrenos que no eran de ellos, empezaron a sostener una ideología que consistía en decir que los mapuches no saben trabajar la tierra porque son flojos, porque son feos, porque son borrachos, pero ellos sí la saben trabajar. Los nietos y tataranietos de ellos, a quienes se les regalaron las tierras mapuche, han seguido transmitiendo de manera inconsciente ese discurso de que el mapuche, por ser mapuche, solo por ser mapuche, tiene que ser más flojo que ellos, y tiene que ser más borracho que ellos, más feo que ellos, y hablan un idioma feo, como dicen algunos.
Entonces esa estigmatización se creó para sostener una ideología económica en la cual se hicieron millonarios sobreexplotando tierras que no le costó nada porque el Estado se le quitó el mapuche y se la regaló a ellos. Esto es súper importante, Scarlett, esa ideología es la que se mantiene hoy día en los círculos de poder político y son los que influyen en toda la temática política y comunicacional y mantienen ese estigma porque ellos aún mantienen las tierras. Y eso es lo que está detrás de todo este manto, digamos, de operaciones, digamos, de todo tipo para sostener esto. ¿Se puede cambiar la historia? Te lo voy a preguntar a la vuelta de la pausa. ¿Te parece, Diego? Pausa y regresamos de inmediato. Estamos de vuelta en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias con Diego Ancalao, autor de este libro. Mapuche, hijo de dos naciones, que ya está en su segunda edición, lo hemos dicho, es profesor, escritor, dirigente político. Te damos las gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos has contado una historia realmente conmovedora y te lo agradezco, compartir historias personales, este orgullo e impulso que te ha llevado a salir adelante. Tú hablabas cuando yo era chico, la pobreza era una situación normal, todos creíamos que íbamos a vivir en esa situación y tú dijiste, nosotros podíamos salir. ¿Y cómo lo hacíamos? Estudiando, el conocimiento. Te agradezco todas esas reflexiones. Yo te pregunté antes de ir a la pausa, ¿se puede cambiar esta historia? Fíjate la larga cantidad de años, de décadas en que llevamos, en que parece que hay una especie de Estado enfrentado a una etnia originaria y que yo creo que nos duele a todos, más allá del estigma que se carga o que quieran instalar los medios de comunicación, nos duele a todos. ¿Qué te pasa a ti con esto? Es muy doloroso ver cómo matan a tu hermano de tu pueblo. Y es más doloroso aún ver que otros hermanos mapuche viven con miedo a que en cualquier minuto le puedan matar a su nieto o a su hijo. Y eso es duro para un pueblo que ha sido sistemáticamente oprimido. Y la historia hay que cambiarla porque el pueblo mapuche ha cambiado la historia. El pueblo mapuche derrotó al imperio más poderoso del mundo en el año 1600, de mano de Pelantaro y los indomables de Purén. Derrotaron a España y cambiaron la historia y se firmó el Tratado de Quilín. Después de eso, Chile firma, el gobierno de Ramón Freire firma el Tratado de Trapigüe en el año 1825, donde reconoce al pueblo mapuche. Y nuevamente entonces ahí se cambió una parte de la historia en donde el Estado de Chile reconoce a nuestro pueblo. Y hoy día nos encontramos 140 años después en una situación lamentable porque ese tratado fue roto por el Estado y aún no se reconoce eso. Y precisamente nosotros, los mapuches y también parte de la sociedad chilena, es llamada a comprender que Chile se constituye desde sus culturas originarias. De que antes de que se constituyera el Estado de Chile existía el pueblo mapuche, 12.000 años antes, dice el antropólogo Tom Dillingham. Y por eso que los mapuches somos mapuches. Porque hay personas que dicen, pero ¿cómo si somos todos chilenos? No es posible que seamos todos chilenos cuando el pueblo mapuche tiene 12.000 años antes que la constitución del Estado de Chile. Efectivamente podemos ser chilenos por decreto, pero no espiritualmente, no antropológicamente, no familiarmente y no mentalmente. Ese es un problema que tiene que resolverse. Y para cambiar la historia, Scarlett, es muy importante de que la sociedad chilena comprenda la verdad de esto. Y la verdad de esto es que detrás de toda la demanda mapuche, el que no se resuelva esta situación, el que no se reconozca la violación de este tratado, tiene que ver con dos variables. Una de ellas es que las tierras que reclama el pueblo mapuche están en manos de dos familias, Angelini y Mate, Forestal Arauco y Mininco. Que el borde costero que reclaman nuestros hermanos lafkenche está en manos de lo que permitió la ley de pesca, que es lo que llaman la mala ley Longueira. Entonces, tampoco está en manos de los chilenos, tampoco está en manos del Estado, está en manos de privados. Y lo que tiene que comprender la sociedad chilena, que las mismas personas que han administrado el Estado son los que han fabricado una cantidad de pobres criollos, son los mismos que han fabricado una cantidad de deuda a los profesores. O sea, los que administran el Estado en el fondo son los que tienen excluidos a los mapuches y de todos los pueblos originarios de Chile y son los que fabrican la pobreza. El chileno no es nuestro enemigo, por eso que la palabra paz en la Araucanía es una palabra muy violenta, porque nosotros los mapuches vivimos en paz con los chilenos que son igual de pobres que nosotros en la Araucanía. Yo me crié y eduqué con un montón de compañeros que hasta el día de hoy nos queremos tanto y que son originarios y criollos. Entonces cuando se habla de paz en la Araucanía, eso es muy violento, porque además la Araucanía es la región
que tiene menos violencia. La región más violenta es esta, la región metropolitana, Iquique, Antofagasta, zonas donde el narcotráfico, narcoterrorismo, tiene leyes propias y matan gente todos los días. Pero se estará preguntando a la gente, Diego, que nos está viendo, bueno, y los atentados en el sur de Chile, atentados incendiarios, estarán pensando, por ejemplo, en el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, que tiene responsables condenados por la justicia chilena. ¿Qué explicación le das a aquello? Mira, hay explicaciones muy concretas. Lo primero, que de los más de 200 camiones que se han quemado en la Araucanía, hay solamente 2 condenados. Uno es un dueño de camión de Temuco y otro es un dueño de camión de Los Ángeles. Entonces, pero nadie dice que esos camiones los quemaron los propios dueños para cobrar seguro. De todo el resto de camiones no se sabe quiénes fueron. Entonces la pregunta que uno se hace aquí... Dirá la gente, eso tiene que ver más con ineficiencia de la policía. Entonces uno se pregunta si existe Comando Jungla, si existen operaciones especiales, si existe central de inteligencia para ver el tema. ¿Cómo es posible que Carabineros no sepa lo que ocurre y no sepa quiénes son? ¿Cómo es posible que ¿Quiénes están detrás, a tu juicio? Mire, ¿cómo sea posible que se quemaran helicópteros en Arauco donde los protegían los mismos Carabineros? Entonces uno en este sentido se pone muy supersticioso, porque Raúl Castro Antipán, que fue el que quemó Micro, hizo operaciones terroristas, reconoció en el juzgado, en el tribunal, que fue un infiltrado de Carabineros para hacer operaciones que permitieran inculpar al pueblo mapuche. ¿Y el crimen del matrimonio Luxinger-Macay? El crimen del matrimonio Luxinger-Macay es un crimen que aún no se aclara. Todas las personas condenadas no fueron sujetos a debido proceso porque Peralino... Acuérdate que hubo 2 juicios, uno anulado y uno segundo, que llegó hasta la Corte Suprema. Sí, se anuló por la ley antiterrorista, pero hay un condenado y 3 condenados. Pero dentro de eso está Peralino. Y Peralino es una persona que se declaró interdicta por los especialistas. Pero el tribunal, sin tener... José Peralino, el que entregó su versión a la policía, a la fiscalía. Que es el testigo clave, digámoslo así. Peralino es el testigo clave para que se pudieran condenar a personas. Peralino es una persona que se declaró, que además la gente especialista en salud lo declaró interdicto. Pero el tribunal no lo declaró interdicto. O sea, ¿cómo es posible que eso ocurra cuando... pasando a llevar todo lo que es el servicio médico? La pregunta es quién mató al matrimonio Luxinger-Macay entonces, si tú pones en duda lo que ocurrió con la justicia chilena. Bueno, hay una cosa muy clave. Hay periodistas del Diario Austral y de otros medios que fueron agredidos por la pelea que había entre la familia Macay y la familia Luxinger por terreno. Era una disputa entre 2 familias, la familia Macay y la familia Luxinger, en terreno en el cual se agredió a los periodistas cuando estaban ahí. Entonces ahí, detrás de eso, nadie dice que había una pelea territorial por familia. ¿Y tú crees que eso es la explicación a ese crimen? Pero sin duda. ¿No crees en la decisión de la justicia? Pero claramente se violó el debido proceso. Cuando se viola el debido proceso, entonces es que hay problema en la justicia. Lo que pasa es que nosotros escuchábamos, lo vamos a conversar en mayor profundidad en los últimos días, a propósito de la interpelación del ministro Chadwick a la diputada Emilia Nullado, hablar de montaje en este caso. Y uno dice, ella es una autoridad de este país, es diputada, pertenece al Poder Legislativo y no respeta las decisiones del Poder Judicial. O sea, todavía hay gente en Chile que pone en duda esas decisiones. ¿Tú pones en duda la decisión de la Corte Suprema? Mire, lo que pasa es que, bueno, efectivamente el procedimiento cuando es viciado, cuando no se ajusta a derecho, es porque hay un problema mayor. Cuando no se puede juzgar a personas sin un debido proceso, porque si no se viola el Estado de Derecho y pierde, digamos, legitimidad el Estado, es decir, el sistema democrático. Y eso es muy grave. Entonces, en este caso, cuando se viola esto, efectivamente hay problemas. Y además hay otro ejemplo. En la misma fecha que ocurrió el asesinato de los Luxinger-Macay, la quema, ese mismo día mataron a un joven en Temuco y lo quemaron. Ese joven lo quemaron en Temuco. Pero nadie habla de ello. Porque los que están involucrados ahí no eran sectores rurales y no habían comunidades mapuche. Entonces, encontraron una persona quemada en Arauco, en un basurero, en la misma fecha, en enero. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el ministro del Interior entonces no habla del asesinato del joven Zapata que murió quemado de manera catastrófica en Temuco, en la misma fecha que el matrimonio de Luxinger-Macay? Porque el apellido Zapata es menos importante que un apellido europeo.
Vamos a la pausa, regresamos de inmediato, Diego, seguimos hablando de esto y algunas consideraciones políticas también, porque cuando yo te preguntaba cómo se cambia esta historia, hay mucho que decir en el Palacio de la Moneda y el Congreso Nacional. ¿Te parece? Sí. Pausa, regresamos de inmediato. Domingo de Portavoz Noticias, último bloque, última parte de la conversación con Diego Ancalao. Gracias nuevamente por estar con nosotros, profesor, escritor, dirigente político. Bueno, después de lo que hemos vivido en las últimas semanas y hemos visto con mucho dolor el crimen nuevamente de un joven mapuche con una bala de carabinero, lamentablemente. ¿Qué tiene este país en las últimas 4 semanas, en el último mes, discutiendo sobre, yo me pregunto, y lo digo desde el punto de vista personal, esto es una opinión absolutamente personal, ¿en qué país estamos cuando un presidente de la República tiene que pedirle a carabineros que respete la ley, que diga la verdad y que sea eficiente? Luego, a un general director como Hermes Soto, que tiene que pedirle también a su tropa que no mienta y que no cometa abuso de poder. ¿Te das cuenta? Uno dice, ¿en qué país estamos? ¿Qué te pasa a ti con esto? Es un hecho absolutamente grave para el sistema democrático de Chile, porque está la operación Taurus, está la operación Huracán, está la operación Castro Antipán y está hoy día el asesinato, digamos, de Camilo Catrillanca, un hermano mapuche. Entonces, hay montajes que están completamente probados. Esos montajes no lo hizo un particular, no lo hizo un privado, porque si un privado hiciera algo fraudulento, penalmente tiene que pagar. Pero cuando el Estado lo hace, porque Carabinero no representa, es que aquí hay que salir de la discusión del Carabinero. ¿Por qué? Porque Carabinero, ¿quién representa? Al Estado de Chile. Al Estado de Chile. Carabinero no representa a un particular. Entonces, cuando Carabinero comete un delito penal, tiene que pagar penalmente el que apretó el gatillo, el que hizo el hecho fáctico. Pero bueno, y si el Estado lo mandó para allá, o sea, siendo más simple, si uno pone un grupo carpintero en un lugar, esos carpinteros van a construir una casa. Si uno pone un grupo de operaciones especiales, formados en Estados Unidos y en Colombia contra el narcoterrorismo con armas, lo más probable es que van a matar a alguien. Entonces, esa decisión, ¿quién la tomó? Esa decisión la tomó el ministro del Interior y Seguridad Pública junto con el presidente de la República. Y esa es la responsabilidad que es muy grave, porque esta medida que tuvo como consecuencia el asesinato de una persona ha violado todo el debido proceso y muestra que hay una psicología de guerra. ¿Cómo es posible que en Chile maten a alguien por la espalda, con un tiro, sin un debido proceso? Esa es mentalidad de guerra. Entonces la pregunta es, ¿con quién estamos en guerra? No fue solo un tiro, ¿eh? Hay 23 casquillos en el mismo lugar junto al tractor. Y lo mismo ocurrió con Lemún, que lo mataron por la espalda, con Catrileo, que lo mataron por la espalda en el gobierno de Bachelet y en el gobierno de Lagos primero. Entonces, eso es grave. ¿Sabe por qué es grave? Porque el Estado de Derecho, la democracia, el sistema democrático, no solamente tiene que sostenerse en la legalidad, sino que también tiene que sostenerse en la ética. Porque si falta la ética, eso quiere decir que las instituciones públicas pierden credibilidad y no hay fe pública. Cuando no hay fe pública no se sostiene. Y eso es grave. Y en la interpelación que se le hizo al ministro Chadwick, primero no se logró preguntar la responsabilidad política, no se logró argumentar, pero eso no quiere decir que el ministro esté libre de estas responsabilidades. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque con la gravedad que tiene el crimen de un joven mapuche, al final termina la prensa discutiendo sobre una interpelación, sobre un diputado que le falta el respeto a una legisladora de origen mapuche, que se ríe de su lengua, y al final ¿en qué quedamos? ¿En qué quedó el plan Araucanía? ¿Existe una fórmula, en definitiva, Diego? ¿Cómo se sale de esto? Las decisiones para salir, este es un problema político. Siempre muchos dicen que es un problema político, pero ¿por qué es un problema político? Porque se violó un tratado, ¿y cómo se sale de esto? Reconociendo ese tratado y reconociendo derechos colectivos. Ese es el problema del programa del Plan Araucanía, que quiere resolver un problema político con bonos, con recursos económicos, para algunas personas, más amigos del gobierno que otros. Hay hechos que ya están, Diego, instalados, como que ahí están las forestales, ahí está la propiedad en nombre de privados. ¿Cómo recuperan los terrenos los pueblos mapuches? ¿Cómo se resuelve esto? Lo pregunto. Tú dices con bonos, no. ¿Hasta dónde hay que llegar? Se resuelve con una decisión de Estado. El gobierno tiene que tomar una decisión de Estado y reconocer los derechos colectivos del pueblo mapuche y de los demás pueblos en Chile. En términos muy concretos, de los 536.000 hectáreas que el Estado entregó al pueblo mapuche con los títulos de merced, hay 136.000 hectáreas que se perdieron en 168 títulos de merced perdidos.
Según la Comisión de Verdad Histórico y Nuevo Trato, esos títulos perdidos están en manos de las forestales y están en manos de empresarios agrícolas. Entonces lo que el Estado tiene que hacer es devolver los títulos que ellos mismos entregaron primero. Es una cuestión pero clarita. Eso es el primer gesto que tiene que hacer el Estado. Eso supondría un cambio absoluto en la historia, no lo van a aceptar los empresarios, los que hoy son dueños de esos terrenos. Sí, pero resulta que, bueno, no lo van a aceptar, pero entonces es una responsabilidad política porque en Cañete el tribunal ordenó a la Forestal Arauco a devolver 98 hectáreas a una comunidad de la comuna de Contulmo, porque aparecía la Forestal comprando en el año 1936 y el título de Merced era del año 1904. Y la ley dice que se tiene que respetar todos los títulos de Merced, porque son intransferibles, no se pueden vender, y todo lo que venga después de eso es ilegal. Entonces lo que tiene... ¿Te acuerdas de un fallo reciente que le dio la razón? Es en Cañete, esto fue hace 2 meses. Claro. Entonces el Estado, bueno, el tribunal, todos estos juzgados son parte del Estado, del Poder Judicial. Y lo que tiene que hacer el Poder Político es reconocer lo que ya el Poder Judicial está haciendo y devolver los títulos a los verdaderos dueños. 136.000 hectáreas. Y eso, si está en manos de las forestales, tiene que hacerlo. Pero el problema, Scarlett, que uno puede ver aquí, es que esto no es fácil que se resuelva, porque justamente estos dueños de las forestales, de la hidroeléctrica y de las pesqueras, son justamente los que están involucrados en los pagos irregulares de las campañas políticas, a parlamentarios y a presidentes de la República. Entonces, cuando los parlamentarios y el Ejecutivo trabaja para los que los financian y no para los que lo eligen, eso quiere decir que no van a resolver ningún problema, no van a resolver el problema de pobreza. Que es difícil tocarle los intereses. Exactamente. En el fondo lo que ocurre, la verdad que está tras bambalinas, y hay que decirlo por su nombre, es que los políticos trabajan para los grandes empresarios. Y por eso que el precio lo pagan personas humildes, como Camilo Catrillanca, personas humildes como el dirigente de Valparaíso que apareció ahorcado, personas humildes como la dirigente del sur de Puerto Montt, que por oponerse a una hidroeléctrica también apareció colgada en extrañas circunstancias. Eso es porque el sistema, digamos, político, administrado por los políticos, porque aquí hay responsabilidades personales. No es que uno diga el sistema que el Estado, no, esto es administrado por personas. Y estas personas son financiadas por la empresa. Por eso que se inventan toda la idea de terrorismo, toda esta idea de pagar la Araucanía, todo esto se inventa. ¿No hay terrorismo en el sur de Chile? Claro que no hay terrorismo. De hecho, bueno, si hubiera terrorismo sería el Estado, porque ellos son los que amedrentan a la gente. ¿Y los ataques incendiarios, la quema de camiones, tractores, iglesias? Miren, el gobierno anterior de Piñera vino Ben Emerson, el observador de las Naciones Unidas del terrorismo y contraterrorismo. Estuvo aquí, hizo una investigación, emitió un informe que se lo entregó a Chadwick, porque Chadwick también era ministro del Interior en esa época. Y ahí dice que no existe terrorismo en el pueblo mapuche, que lo que existe es una disputa entre dueños de terreno y particulares mapuches. Entonces, que es una disputa entre latifundistas y personas que reclaman sus tierras. Y eso no es una cuestión de terrorismo. Y si hubiera que aplicar leyes, tienes que aplicar leyes penales y civiles, como se le aplica a cualquier persona. Diego Ancalao, te ofrezco la cámara de nuestra entrevista del domingo de Portavoz Noticias para que hagas una última reflexión, un poco un resumen de tus escritos y tus apariciones en los medios de comunicación defendiendo tus ideas. Mira, lo que tiene que entender la sociedad chilena es que si el pueblo mapuche se desarrolla económica, políticamente, socialmente, los Aymara, los Rapa Nui, si todos se desarrollan, lo que se desarrolla es todo Chile, lo que se desarrolla es el país. Es mentira esa idea de que los mapuches son flojos y no trabajan la tierra o que los Aymara, eso es mentira, porque está científicamente comprobado que los dueños de las mineras no han desarrollado las regiones más del norte ni a los pueblos indígenas. Está comprobado que las forestales de la Araucanía no generan desarrollo, por eso la Araucanía es la región más pobre, junto con la provincia de Arauco. Entonces, todas esas cosas que están comprobadas hay que cambiarlas. Y lo que uno tiene que hacer aquí es llamar a la autoridad política a que resuelva de una vez por todas los problemas políticos, étnicos y sociales. De lo contrario, no puede haber justicia y no puede haber paz mientras no se reconozcan los derechos elementales de las personas. Y todos los gobiernos, no solamente este es el gobierno turno, pero todos los gobiernos han hablado de todo el conflicto mapuche, pero ninguno lo ha resuelto teniendo la posibilidad de resolverlo.
Diego Ancalao, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por tus reflexiones. Un abrazo, que estés muy bien. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.